Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 3784/2022, que nos van a permitir examinar, analizar, entender cómo se aplican sanciones y si en su caso son sanciones administrativas o de otro tipo a personas que desempeñan el notariado, una función que es muy importante en el Estado mexicano, una función que es muy impactante y muy relevante desde el punto de vista de la conformación del sistema jurídico y también de la protección de los derechos de las personas. Para entender el alcance de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Ana Cristina Pérez Marín. Ana Cristina, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Gracias, igualmente. Mucho gusto. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Yasmín Bonilla García. Yasmín, pues en tu caso es bienvenida porque ya nos has hecho favor de estar aquí y te lo apreciamos mucho. Muchas gracias, Miguel. Un gusto para mí siempre estar aquí con ustedes. Qué amable eres. Te pido, Yasmín, empezamos contigo, que nos ayudes a entender, puesto que se trata de un amparo directo en revisión. Es importante para la audiencia del programa entender cuáles son los hechos que dan lugar al surgimiento del caso y también, si nos ayudas, te lo quiero pedir, a entender cómo llega el caso a la Corte, cómo los tribunales de instancias inferiores van, pues de alguna forma, dialogando con los planteamientos del quejoso, luego recurrente, en fin, como solemos hacerlo en el programa, si fueras tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Me voy a ir al antecedente como más lejano para que sepan cómo es que termina y por qué motivo llega a la Suprema Corte este asunto. Entonces, los hechos que dan origen a este juicio se suscitan por la difusión de un video en redes sociales. En épocas de pandemia, en el 2020, se graba un video en la vía pública de una persona que ejercía el notariado haciendo a diversos actos en contra de quien, bueno, no sé si sigue siendo su esposa, pero su esposa en ese momento. Los filman y con motivo de la difusión son algunos actos en los que se ve algún tipo de jaloneos, etcétera. Y con motivo de la difusión de ese video, este es un notario que ejercía su cargo en el gobierno del Estado de México. Bueno, en el Estado de México. La función notarial estaba en el Estado de México. Con motivo de la difusión de ese video y que se difundió no solo en redes sociales, sino también en algunos noticieros, las autoridades competentes del Estado de México inician un procedimiento de revisión de la función notarial. Como bien lo decías, la función notarial en México pues, es una función altamente relevante. Los notarios públicos, las personas notarias públicas, no solamente son fedatarios de dar formalidad a actos jurídicos, sino que en algunas legislaciones, en la mayoría, se les dan incluso funciones de tramitar algún tipo de procedimientos que parecieran de carácter contencioso, pero bueno, son un tipo de procedimientos que el Estado les cede, ¿no? No son jurisdiccionales propiamente porque no son del Estado, pero no dejan de ser algún tipo de procedimiento donde se emite algún tipo de resolución. Por decir un ejemplo, los notarios o las personas notarias pueden llevar a cabo juicios sucesorios que no tienen testamento, ¿no? No solo los testamentarios, sino cuando hay lo que conocemos como un intestado, los notarios pueden llevarlo y puedes no abrir el juicio sucesorio, por ejemplo. Entonces, en razón de estas funciones, el gobierno del Estado de México le hace una verificación, lo vamos a llamar de esa manera, y determina sancionarlo, ¿no? Y entonces, palabras muy sencillas y muy coloquiales, le quita la notaría, ¿no? O sea, no importa tanto cómo se llama técnicamente, pero le quitan la patente de notario y le dicen... Consecuencia. Exacto. ¿Verdad? En virtud de los actos ejercidos y que se conocieron con motivo de ese video, te quito la patente de notario, dejas de ser notario. Aquí va a ser importante, pero lo vamos a decir yo creo que un poco más adelante cuando analicemos la sentencia, las causas a partir de las cuales el gobierno del Estado considera que es motivo de sanción, ¿ok? Entonces, le quitan la función notarial y con motivo de esa resolución, que técnicamente se llama una resolución definitiva administrativa, él promueve un juicio que se llama juicio contencioso administrativo. En este caso, pues es un juicio local, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autoridad local la que le está imponiendo la sanción y entonces se va al Tribunal de lo Contencioso del Estado de México. En el Tribunal de lo Contencioso lo que plantea esencialmente, que es un argumento interesante, es tú no me puedes sancionar a mí
por actos que yo cometí en mi vida, en mi esfera privada, ¿no? Yo no cometí los actos en ejercicio de la función notarial, sino que los cometí en ejercicio de mi vida privada, en la vía pública, con quien fuera mi esposa y ni siquiera en contra de alguna persona que acudiera a mi notaría. Ese es el argumento esencial. Hay muchos más argumentos, pero ese es el argumento esencial. El Tribunal de lo Contencioso, la autoridad, la primera autoridad jurisdiccional que conoce el asunto, le dice: no tienes razón. No tienes razón porque todo lo que tú me estás alegando, todos los principios que tú me alegas, no son aplicables en este caso, porque del procedimiento que te siguieron, esto es un tecnicismo, no es un procedimiento del derecho administrativo sancionador. En términos coloquiales, este no es un procedimiento conforme al cual una ley administrativa tenga algunas formalidades esenciales de procedimiento que te permita sancionar. Esto es un procedimiento privativo de derechos en términos del artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional lo que dice es que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones en su persona, sino mediante juicio seguido, ¿no? O sea, nadie puede ser condenado, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Dicen, este es un procedimiento seguido por una autoridad administrativa, sí, pero en ejercicio de la función notarial, entonces es un procedimiento privativo de derechos. Y lo único que tenía que hacer la autoridad era respetar las formalidades esenciales, notificarte, darte oportunidad de alegar, de probar y emitir una resolución por escrito. Y entonces le dicen, no tienes razón, se confirma la sanción. En contra de esa sentencia definitiva, técnicamente se llama sentencia definitiva, el quejoso promueve amparo directo. Y entonces el amparo directo cae, o le toca conocerlo, a un tribunal colegiado de circuito, también del Estado de México, ¿no? Que pertenece al segundo circuito, están en el Estado de México. Y plantea lo mismo. Plantea que la sanción que se le impuso no corresponde con la infracción que le reprocharon. Esto técnicamente, y perdón que diga tantos tecnicismos, pero pues es parte del derecho administrativo sancionador esta parte de los tecnicismos. Entonces, técnicamente lo que él dice, se viola el principio de tipicidad. Esto lo entendemos más o nos es más familiar en el derecho penal, que nos dicen que a ti no te pueden condenar por un delito si no está exactamente cometido el delito tal como está previsto en la ley. Esa es en palabras sencillas, esa es la tipicidad. Tiene que embonar la conducta que te están imputando en la descripción que hace el llamado tipo penal. De ahí viene el... Con exactitud. O sea, si el tipo penal tiene 5 cositas, esas 5 cositas tienen que satisfacer. Con una que falte, ya no hay delito. Sí. Entonces, eso es lo que se conoce como principio de tipicidad. Y entonces, lo que él dice es, en el derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de tipicidad. Si hay una infracción, la sanción solo puede ocurrir si se cometió exactamente la infracción. Y entonces su argumento esencial es ese. Las normas de la ley del notariado que la autoridad del Estado de México consideró que yo violé, no son exactamente aplicables para la conducta que se me está reprochando, o la conducta que yo cometí nada tiene que ver con esas normas. Y en consecuencia no me puedes quitar la notaría. Aquí es donde empieza a hacerse como interesante. El colegiado hace un análisis, el tribunal colegiado hace un análisis con 2 vertientes. Una primera, estrictamente relacionada con el principio de tipicidad. Y lo que dice, mira, a ti te sancionaron con base en una norma que dice que son obligaciones de los notarios en términos generales ejercer la función notarial con probidad, diligencia, honradez, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero es una idea parecida, ¿no? Que la función notarial se ejerza con probidad, eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, etc. En relación con otras normas que establecen que para acceder al cargo de notario, tú tienes que, entre otros requisitos, reunir el de gozar de honorabilidad. Y entonces les dice, la sanción que a ti te impusieron no fue en ejercicio de la función notarial. En consecuencia, no te pudieron haber sancionado. ¿Por qué? Porque esa infracción fue fuera del ejercicio de la función notarial. Y aquí el colegiado empieza a hacer una interpretación de las otras normas y le dice, las normas con las cuales vincularon esta norma que contiene la obligación de los notarios se refieren a requisitos para acceder al cargo de notario. Y tú ya eras notario. O sea, cuando te sancionaron, tú ya eras notario. Entonces, ahora no te pueden reprochar que no cumplías el requisito de gozar de honorabilidad porque eso es para acceder al cargo y tú ya eras notario. Esa es una parte importante de la sentencia. Y yo digo que es importante porque es lo que retoma la Corte. Y la otra parte importante de la sentencia, que también retoma la Corte y que es justo lo que hace que el asunto llegue, es que le dice, no paso inadvertido que en el caso está involucrado el derecho de una mujer.
y que se relaciona en cuestiones de violencia de género, ¿no? Sin embargo, y esta es la interpretación que hace el colegiado, dice, la víctima, y lo entrecomillo, directo del procedimiento por el cual te investigaron la conducta no es la mujer. La víctima, lo vuelvo a entrecomillar, es el notario. Y entonces no tengo obligación de juzgar con perspectiva de género porque la víctima del procedimiento es un hombre y no una mujer. Y la víctima violentada no es parte del procedimiento. En consecuencia, no ejerzo el deber de juzgar con perspectiva de género. Esa es la sentencia de amparo directo, que en principio pareciera que no trae un tema de constitucionalidad, porque en ningún momento nadie dijo alguna norma es inconstitucional. Contra esa sentencia, la autoridad que lo sancionó interpone recurso de revisión y así es como llega el asunto a la Suprema Corte. Esencialmente lo que plantea la autoridad en su recurso de revisión es el tribunal colegiado incumplió con el deber constitucional y convencional de juzgar con perspectiva de género, está incumpliendo las convenciones internacionales en relación con la perspectiva de género y el asunto es procedente desde esa perspectiva. Y así es como el asunto llega a la Corte. La segunda sala se decanta por decir efectivamente hay un tema de constitucionalidad porque se trata de interpretar el principio de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en relación con el deber de juzgar con perspectiva de género para determinar el alcance de hasta dónde va ese deber. Perfecto, muchas gracias, Yasmín. Ana Cristina Pérez Marín, voy contigo para plantearte esto. Yasmín, con mucha diplomacia, nos dice que, bueno, hubo unos hechos ahí en la vía pública, pero fueron hechos graves. Ese video lo vieron muchas personas, porque además se subió a redes sociales. Y si no lo vieron, lo van a ver después de este programa. Bueno, bueno, circuló, se difundió. En redes y en programas televisivos también. Cada quien tendrá su criterio, pero a mí me parece que ahí se verían reflejadas actitudes que sí podrían encuadrar en lo que la ley dice que es violencia de género. Estoy pensando en la Ley General para una vida libre de violencia hacia las mujeres, por ejemplo, cuyo artículo 6º da la tipología de hechos de violencia de género. Te lo planteo, Ana Cristina, para que nos ayudes a entender esto, porque en la comprensión de este tema que ahorita te pido que nos ayudes a entender, viene la parte que Yasmín apuntaba con mucha claridad de si existía el deber o no para el Tribunal Colegiado Circuito de aplicar la perspectiva de género en función de los hechos. El contexto fáctico al final es lo que alimenta la metodología con la cual un tribunal pues va a resolver, me parece. Sí, claro. Coméntanos, si fueras tan amable. Incluso en el caso, en una parte donde se da la controversia de esta persona que ejercía la notaría cuando recibe la sanción, gran parte de sus argumentos era como, me está sancionando con base en esta ley en contra de violencia de género del Estado de México. Y es un tema ahí como cuál es la materia que se está sancionando cuando en realidad es una imposición de una sanción administrativa, por qué se utiliza esta ley y demás. Sin embargo, dada la relevancia que ya se apuntaba desde un inicio sobre la función notarial, la delegación de funciones que hace el Estado a quienes ejercen esta función, sí se observa desde un inicio por las autoridades del Estado de México que tiene una alta relevancia la intención de proteger la conducta como tal, no solo a través de la imposición de la sanción, sino de forma extensiva, dar un poco de protección a quien en ese momento era la esposa del notario. Entonces, claro que estas acciones encuadran en tipos de violencia de género, porque se hablaba además de violencia física, violencia psicológica, por todo lo que se observa en el video. Y entonces, parte del argumento de defensa es decir, bueno, si esto, digamos que encuadra en acciones de violencia, existen otras vías para reclamarlo. Eso es lo que decía... Eso es lo que decía esta persona. El notario. Lo que plantea el caso. O sea, si en su caso ustedes dicen que esos hechos encuadran en la definición de violencia de género, pues ejerzan las acciones. Que es algo muy distinto. Que se vaya por la vía penal al delito, que se vaya por la vía civil a daños y perjuicios, o sea, como por otras vías, pero no está. Pero no está. Y eso era gran parte de lo que se estaba dilucidando desde un inicio. Pero evidentemente, dada la presencia de estos actos de violencia que fueron tan evidentes, que si bien no se presentaron dentro de la función notarial o en la oficina del notario, sino en algo que se puede llamar ámbito privado, aunque haya sido en la vía pública. Es lo que te iba a decir, porque también hay un argumento de él, ¿no? En ese sentido, en el sentido de decir, bueno, incluso esto tiene que ver con una cierta relación matrimonial en donde hay ciertos
acuerdos, vaya, no, Consensos. ciertos consensos. Y es parte de su dinámica y Exacto, ¿no? casi pide que la autoridad comprenda que estas dinámicas pertenecen a su esfera íntima y por lo tanto no le pueden ser sancionadas a través de este tipo de procedimientos. Sin embargo, lo que se trata de hacer en todo el procedimiento, incluso en esta sentencia, es evidenciar que la relevancia del cargo que desempeña esta persona, las funciones que tiene a su cargo y la confianza que se le tiene que depositar, no puede coexistir con estas acciones, por más que no hayan sido en el ejercicio de las funciones notariales que tiene a su cargo. Oye, Ana Cristina, déjame aquí abrir un paréntesis, pero nada más porque ahorita lo que estás mencionando es importantísimo, es muy importante. ¿Será que en general una persona puede decir que violentar a otra, en este caso una mujer? Tenemos legislación en México vigente en la materia, pues compromisos internacionales, tú citabas convenios, tratados, está CEDAW, está Belém do Pará, en fin, aquí mismo lo hemos platicado en este programa. ¿Pueda alguien argumentar, no, esto es de mi vida privada? O sea, el típico, pues sí le pego, pero está atrás de la puerta. No es una actitud machista esa. Pues No, a ver, es que hay que decirlo. sí, Yo creo que hay que bastante. decirlo o no, porque puede alguien escucharnos ahorita y tener la duda de, bueno, pero, es que, y él era notario, entonces dijo que esto forma parte de un consenso, pero ¿cómo un consenso? ¿Puede haber No, un claro, consenso? suponiendo que los mismos hechos se hubieran dado del otro lado de la puerta, pues esta historia no estaría, o sea, no habría sucedido y lo que se estaría contando ahorita sería Nosotros tenemos distinto. que entender que eso es violatorio de la ley. ¿Cómo? El que un hombre violente a una mujer, no, En cualquier en circunstancia, sí, cualquier, claro. ¿estamos de acuerdo? Sí, 100%. Hay que decirlo, ¿no? Yo creo que sí. No, y de hecho es una parte muy relevante de la sentencia cuando se hace el análisis, ya lo comentaremos, supongo, el tema de qué voy a entender por juzgar con perspectiva de género. Sí. Muchas personas piensan que juzgar con perspectiva de género tiene una naturaleza, por así decirlo, sancionatoria. Que el propósito de juzgar con perspectiva de género es castigar la conducta violenta. Por supuesto, esa es una parte de castigar. Pero a lo largo del proyecto se hace una explicación de que el deber de juzgar con perspectiva de género y el análisis el enfoque de perspectiva de género, en realidad es más bien, no tiene un propósito sancionador como tal, sino de prevención, de evitar que estas conductas suceden, evitar la perpetuación de los estereotipos, evitar que vuelvan a ocurrir actos de violencia en contra de cualquier persona con motivo de su género. No estoy hablando solo de mujeres, de cualquier persona con motivo de su género. Y tiene un propósito de que el Estado transmita la idea o que el Estado evidencie que es reprochable incurrir en estas conductas. Entonces, el propósito también del enfoque de la perspectiva de género no solo es le pegaste a una mujer, te castigo. Claro, a toda conducta le corresponde una sanción, que incluso está, pues en la ley está sancionada. Pero es también un propósito de debida diligencia, de debido cuidado, de prevención de violaciones a derechos humanos y de mostrar este mensaje de esta conductas son reprochables y no son deseables. Y otro mensaje que también la sentencia lo deja en claro es yo Estado no tengo una conducta pasiva ante la comisión de estos actos. Claro. Eso es Entonces, muy importante porque también en una postura un tanto cómoda, las autoridades del Estado de México que tienen a su cargo por mandato de ley la supervisión del ejercicio de la función notarial pudieron haber hecho caso omiso. que recordemos además que también hay violaciones a derechos fundamentales con motivo de omisiones, También. ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde el deber del Estado de actuar o dejar de actuar? Entonces, Pero en esto, Yasmín, ¿no dirías que si ese deber, estoy hablando jurídicamente, como Sí. tú misma lo pones, técnicamente, desde el punto de vista de la técnica jurídica, ese deber es insoslayable, ¿o no? ¿O podemos hacernos como que ese video no pasó, como que lo que ahí salió no pasó? claro. Creo que ahí sí estaríamos, pero fuera de todo, de lo que el ordenamiento jurídico mexicano dice, ¿no? Que incluso, y retomo un poco las consideraciones de la sentencia, se dice, es que si el Estado no actúa, se transmite un mensaje de tolerancia de las conductas. Y el Estado no puede tolerar conductas violatorias de derechos fundamentales de cualquier persona, bueno, en general, pero de cualquier persona con motivo de su género. Sí. Entonces, es un entramado ahí bastante complejo, pero me parece que la sentencia deja ver esta cuestión. Sin duda. Ahora, hay una parte de la... Regreso, Ana Cristina, contigo. Hay una parte de la sentencia en donde la Suprema Corte dialoga con
precedentes internacionales y particularmente se hace alusión a un expediente varios, el 1196/2011, en donde la Corte, pues a través de esta figura del expediente varios que se ha venido un poco haciendo parte de la práctica del Tribunal Constitucional de México, pues ejecuta en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Es el caso que nos ocupa. Y ahí me parece que también lo que hace la sentencia es tomar en serio el derecho internacional de los derechos humanos. Yo sé que para ustedes puede ser muy obvio esto, pero tal vez ese mensaje que la Corte transmite en la sentencia, vale la pena resaltarlo y explicarlo. Y te pido un comentario sobre eso. Sí, claro. Sí, Porque definitivamente es una parte toral, es ¿verdad? de suma relevancia. Primero porque, como ya dijimos aquí, estamos actuando dentro de una obligación, tanto nacional, evidentemente, pero también en base a compromisos internacionales que tenemos no solo por la CEDAW, la Convención de Naciones Unidas sobre la erradicación de todas las formas de discriminación de la mujer y la Convención Belém do Pará en el ámbito interamericano respecto de la eliminación de formas de violencia en contra de la mujer. Estos dos instrumentos internacionales nos dan la pauta para analizar este tipo de conductas cuando lo llevamos a equiparar a violencia de género, en este caso hablando solo de violencia en contra de la mujer, pero como ya lo dijo Jazmín, es violencia por razón de género, cualquier género. Entonces, de estos dos tratados internacionales y de la resolución de dos casos en particular por Corte Interamericana, que es el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, se genera este expediente varios, que es al que haces mención, y en este expediente se trata de desarrollar cuáles son las obligaciones que estas sentencias imponen al Estado mexicano, y es ahí en donde encontramos, que además es lo que retoma la sentencia, cuáles son las obligaciones de juzgar con perspectiva de género. Y de ahí podemos desprender una serie de obligaciones que, retomando un poco el punto que decíamos hace ratito del ámbito privado y público, uno de los más importantes a mi consideración es que estas obligaciones son respecto de cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier acto y en cualquier ámbito. Y eso significa que no deja lugar a dudas o a esta discrecionalidad de decir, hacemos como que no lo vemos y no actuamos, sino más bien estamos perfectamente obligados a hacerlo y es esta la manera en la que se hace en este caso particular. Oye, quiero destacar, porque lo dijiste con gran claridad, que estos son obligaciones. O sea, este expediente varios en realidad está ejecutando una sentencia en la cual México fue condenado. El Estado mexicano recibió una condena de un tribunal internacional y pues por lo menos lo que refleja este expediente varios que está citado en esta sentencia es que hay que tomarnos en serio y acatar pues, los mandamientos que vienen de jurisdicciones internacionales que México ha reconocido. En esto sí tenemos que ser muy claros, ¿no, Ana Cristina? Y sí, y cuando tú dices obligaciones, me hace mucho sentido eso. Quiero destacar. No está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad ejercer o no estas facultades, sino que está obligado a hacerlo y es irrenunciable en cualquiera de los casos. Y perfectamente se ve en este caso que tiene una naturaleza un poco extraña, por como lo explicaba Jazmín, que empieza dentro de un procedimiento administrativo y de pronto como que no es lo cotidiano o lo normal que hablar de perspectiva de género o de derechos humanos en este tipo de procedimientos nos lleve a concluir que hay una obligación de juzgar con perspectiva de género y de que todo esto irradie la sentencia o las resoluciones que se vayan emitiendo. A ver, sobre este punto, Jazmín, las sentencias a las que atinadamente aludían a Cristina de la Corte Interamericana vinculan al Estado mexicano. Entonces, no solamente estamos hablando de una obligación que eventualmente hubiera tenido el Tribunal Colegiado de Circuitos, sino también la administración pública, ¿no? Claro. Y recordemos, yo creo que lo hemos mencionado muchísimo yo contigo y en algunos otros programas, un artículo 1 constitucional que dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia, ¿qué entiendo? Autoridades federales, locales y municipales, autoridades judiciales, del Ejecutivo, del Legislativo, todas en el ámbito de su competencia. ¿Qué competencia tiene la autoridad el director que se encargó de la instauración del procedimiento de verificación a notario? En el ejercicio de tu competencia,
vela por la promoción, respeto, garantía, protección de los derechos fundamentales. ¿Qué le toca al Tribunal de lo Contencioso? Lo mismo. ¿Qué le toca al colegiado? Lo mismo. A la Suprema, todos en el ámbito de su competencia. En el ámbito de competencia, tanto del Tribunal de lo Contencioso como del Tribunal Colegiado de Circuito, como de la Suprema Corte, el deber es de juzgar con perspectiva de género. Y ahí es donde hace sentido el comentario de Ana Cristina de que estamos frente a una obligación. O sea, porque de pronto esto que se ha venido construyendo, yo entiendo que a lo mejor no tenemos 20, 30, 40 años de experiencia en manejo de metodologías modernas como perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad. Eso lo entiendo y creo que también tenemos un deber de pedagogía jurídica, sin duda. Pero lo que no me parece que podamos o que debamos renunciar a ello, como muy claramente lo dice esta sentencia, es a pretender ver en estas metodologías cuestiones que, híjole, pues ahí cuando puedas juzgar con perspectiva de género, ahí si tuvieras la bondad, ¿verdad? No es esto, ¿no? Es una parte de la sentencia muy relevante que el deber de juzgar con perspectiva de género existe siempre. E incluso hay una parte pedagógica de la sentencia. Aquí voy a hacer dos comentarios. El primero, si a alguien le queda duda de qué fuerza vinculativa u obligatoria tiene una sentencia, que hay quien cuestiona que sea una sentencia, lo que se emite en un expediente varios. O sea, si alguien dice, es que el expediente varios se hizo solo para cumplir una condena de la Corte Interamericana, pero no obliga porque no es sentencia, no voy a entrar en esa discusión ahorita. No, pero, ya hay sentencias de la primera y de la segunda. Pero ya lo dijiste, ¿no? Exacto, claro. ¿Verdad que sí obliga? Sí, por supuesto, claro, pero claro. si hubiera un resquicio de duda, pues ya hay jurisprudencia derivada de casos contenciosos de la Muy Suprema buen Corte recordatorio. que obliga. Sí. Entonces, no hay escapatoria, por así decirlo. Sí. Segundo, la sentencia me parece que lo hace de una manera didáctica en bullets, en viñetas, que dice, a ver, ¿cómo resumo en 6 puntitos muy básicos, cómo resumo el deber de juzgar con perspectiva de género? Y entonces, en 6 numeritos, muy rapidito, te dice, y los voy a leer como rápido para no equivocarme. Primer punto, muy rápido, tú tienes que identificar las situaciones de poder o desequilibrio que se presentan en el caso concreto. Siempre que tengas involucrado una cuestión de género, busca la situación de desequilibrio en relación con el poder que ejerce una de las partes sobre la otra. La segunda, tienes que cuestionar todos los hechos y las pruebas privados de estereotipos de género. El típico, ella se lo buscó, para qué iba vestida así, pero por qué salía, y la reputación, para qué se toma fotos de esa manera, ¿no? Es privarte de cualquier tipo de estereotipo. El tercero, si las pruebas no te son suficientes, ordenar las pruebas que sean necesarias para resolver la cuestión de desequilibrio. El cuarto, cuestionar las neutralidades de las normas jurídicas, cuestionar si la norma jurídica que estás analizando está escrita o redactada en términos neutros. El punto número 5, que es obviamente voltear a ver los estándares tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos. Y el último punto es evitar incluir el lenguaje estereotípico y privilegiar el lenguaje de género. Entonces, creo que es como bastante didáctico el decir, tu deber de juzgar con perspectiva de género es como un checklist, haz una lista de hice esto y de verdad estoy desde una posición neutra, porque ese es el deber que impone para las autoridades jurisdiccionales el análisis de este tipo de casos. Pues queda muy claro, aunque ciertamente eleva el listón y el nivel de exigencia del razonamiento jurídico, porque a partir de esta claridad, de esta lógica, porque cada uno de los puntos los encuentro muy bien fundamentados en una lógica, pero sí se pide que hagan mejor su trabajo y que lo hagan de manera más compleja incluso. En fin, no se vayan, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el análisis de este amparo directo en revisión 3784/2022. Y ya lo han escuchado de voz de nuestras invitadas, pues el tema de las sanciones a las personas que ejercen la función notarial. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestras invitadas a propósito del amparo directo en revisión 3784/2022, una importante sentencia del Tribunal Constitucional de México que aborda el tema de las sanciones a personas que ejercen la función notarial. Regreso contigo, Ana Cristina Pérez Marín, porque una vez que platicamos, que revisamos el tema de la metodología de perspectiva de género, el tema en general de la violencia hacia la mujer, etcétera, hay una
muy cuidadosa argumentación en la sentencia en referencia al derecho administrativo sancionador. Esta cuestión que Jazmín al principio nos comentaba, ¿qué tipo de sanción es? ¿Qué exigencia podemos plantear para este tipo de sanciones que provienen del derecho administrativo? Y un debate que no es propio de México, quiero decirlo también, no es exclusivo de México, que es la equiparación de principios de derecho penal al ámbito administrativo sancionador de forma automática, con matices, o que hay tribunales que dicen, no, esto es otra cosa, lo administrativo va por otra vía, lo penal responde a su propia lógica, incluso he leído algún planteamiento doctrinal que dice, lo penal tiene su propio fundamento constitucional en el 14, párrafo tercero, y el derecho administrativo sancionador en el 21 de la Constitución mexicana, ¿verdad? Entonces, si fueras tan amable, Ana Cristina, te pido una primera aproximación. ¿Por qué el tema del derecho administrativo sancionador en esta sentencia? Bueno, en este caso, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho administrativo sancionador sí se equipara o retoma algunos de los principios, los hace aplicables del derecho penal. Entre ellos el de taxatividad, el de tipicidad de que ya hablábamos y demás. Evidentemente, dado que no estamos en un ámbito estrictamente penal, sí se tiene que ir matizando. Sin embargo, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, estamos en el ámbito de manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Y en función de eso es que, digamos que se lleva a cabo esta equiparación, pero matizada, atendiendo a que las sanciones y lo que podría llegar a ser un tipo penal y una sanción penal, no es, por más que se equipare, no es lo mismo una sanción administrativa partiendo de infracciones a leyes administrativas. Entonces, y también pienso, Ana Cristina, en la trascendencia que puede tener para la vida de una persona. Es decir, claro, en materia penal, pues de repente te pueden imponer una sanción de 30 años de cárcel. El bien jurídico claro, tutelado, sí, El muy bien técnico, jurídico. es la libertad personal. Sí. ¿No? En materia penal te cuesta irte a la cárcel, Eh, entre otras cosas. Sí, sin duda. Pero eso es lo que pudiera justificar esta matización a la que aludes y que también, aquí está citado en la sentencia, pues ha venido reflejando el propio criterio de la Suprema Corte en diversos precedentes. Es eso, es el bien jurídico tutelado por un lado y el tipo de sanción a que se hace acreedor quien incurra en esos hechos que son diferentes en derecho administrativo que en penal. sí, bueno, a mi consideración partimos de esa diferencia que es no solo muy clara, sino además muy relevante. Si estamos protegiendo, tutelando bienes jurídicos distintos de tal naturaleza como podría ser la libertad o algún otro bien, como en este caso, no sé, el orden público, el interés social, las sanciones tienen que ser proporcionales a lo que se esté castigando, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es que empezamos a generar criterios que nos llevan a decir, tenemos que matizar. Si bien podemos aplicar esto, tenemos que matizarlo de acuerdo al caso que se esté resolviendo. Si lo aterrizo un poco, partiendo de esta generalidad, si lo aterrizo al caso concreto, la imposición de la sanción que se está haciendo, aun cuando podría, en términos de lo que se planteó en la demanda de amparo y en los procedimientos administrativos, considerarse no lo dice así, pero bueno, en mis palabras, considerarse excesiva o no ajustada a lo que prescriben las normas, lo que se trata de hacer en este proyecto es evidenciar que más allá o además de la conducta que se está sancionando, hay un bien que se está protegiendo, que en este caso es no solo el que esta función notarial se ejerza con honorabilidad, rectitud, todas estas características que debe tener, sino que la trascendencia a la esfera jurídica o a la esfera de bienestar de la otra persona que estuvo involucrada, amerita una sanción. Ahí está la cuestión. Jazmín Bonilla, regreso contigo. Específicamente porque así fue planteado por la persona recurrente, ya en el momento procesal en el que el asunto es considerado por la Suprema Corte, el punto toral es tipicidad. Ese gran principio que además yo creo que tiene fundamento constitucional cuando el párrafo tercero del 14 dice por una ley exactamente aplicable. O sea, tiene que haber una suerte de embonamiento entre lo que establece la norma y la conducta que se está imputando a la persona. ¿Aplica o no aplica en materia de derecho administrativo sancionador? Y si sí aplica, ¿cómo aplica?
Cuéntanos. Aquí yo creo, bueno, la primera respuesta es, en derecho, quienes han estudiado derecho y que nos estén escuchando se van a acordar de numerosas clases en las que seguramente les dijeron, hay que distinguir, ¿no? Pero aquí es como, o la regla general es sí, para el Sí derecho aplica. administrativo sancionador sí aplica los principios del derecho penal y la sentencia lo dice con contundencia e incluso hay una tesis de jurisprudencia de la Corte que dice sí son aplicables, pero hay que distinguir y entonces aquí empiezan las distinciones. En primera, vamos a distinguir que esto no es derecho penal. Entonces, son aplicables, pero con modulaciones. No siempre voy a aplicar, que esto ya lo mencionaba Ana, no siempre voy a aplicar los principios que operan en materia penal de determinada manera al derecho administrativo sancionador, porque se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, en principio, sí, el principio, no solo el de tipicidad, algunos otros principios que son aplicables en materia penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, pero también la jurisprudencia de la Corte dice con modulaciones. ¿Qué modulaciones? Y la jurisprudencia dice, el caso me las dará. O sea, no puedo, y aquí se retoma otro criterio de la primera sala, que lo retoma la segunda sala, y entonces dice, yo no puedo equiparar las sanciones a un particular, a un tercero auxiliar de una función pública, que la que le reprocho a un servidor público. Yo no puedo equiparar cualquier servidor público a un policía, ¿no? Entonces, me lo voy a decir muy coloquial, pero bueno, es como depende del sapo la pedrada, ¿no? Entonces voy a ver a quién estoy sancionando, por qué lo voy a sancionar, qué conducta le estoy reprochando. Yo no le puedo reprochar lo mismo al presidente de la República, a un ministro de la Suprema Corte, a un secretario de Estado, que a un policía, que a un miembro del ejército, que a un notario, que a un corredor público, que a una persona, a un ciudadano de a pie. Las conductas y la medida son diferentes. Entonces, ¿cómo voy a modular la aplicación de estos principios penales en el derecho administrativo sancionador según sea el caso? Y el estándar que tengo que analizar es en ejercicio de mi criterio jurisdiccional, ¿no? O sea, tampoco es que pase cualquier persona a decidir, bueno, hoy se me antoja que, aunque la Constitución prohíba la pena de muerte, que lo quemen en la leña verde. No, o sea, es todo en el marco de la Constitución, en el marco de la ley y en atención al tipo de sujeto al que se está sancionando. Y hago acotación de no es a la persona, o sea, no es este me cae mal, lo sanciono así, uy, es que este se hizo viral, entonces lo sanciono de esta manera. No, es en relación al tipo de sujeto, qué función ejerce ese sujeto en el ámbito del derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Pues porque también el derecho administrativo sancionador puede sancionar a ciudadanos de a pie pienso incluso, por ejemplo, en las licitaciones públicas, pues ya la Ley General de Responsabilidades dice, bueno, es que a los particulares que tengan un contrato se les puede imponer cierto tipo de sanción, pero la sanción para los particulares es muy distinta, ¿no? O sea, hasta por lógica, yo no puedo inhabilitar a un particular porque no tiene un cargo público, pero al particular sí puedo evitar que siga concursando en licitaciones futuras, ¿no? Entonces, siempre atendiendo a la naturaleza del sujeto que no de la persona o de la persona per se. A ver, y en este sentido, regreso contigo, Ana Cristina, porque una parte extraordinariamente importante de la sentencia es cuando entra a aportar estas reflexiones que Jazmín nos comparte ahora, de decir, a ver, vamos viendo que dentro de esa etiqueta, dentro de ese concepto tan importante para el Estado moderno, que es el derecho administrativo sancionador, puede haber una tipología a su vez. Y esto es muy importante porque a mí me parece, lo digo a título personal evidentemente, que el fundamento constitucional del derecho administrativo sancionador en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, pues es, por decirlo de manera suave, ambiguo. O sea, en el sentido que sí hay potestades punitivas ahí, diferenciadas del derecho penal, pero tampoco te da muchas más pistas de cómo sancionar administrativamente el 21. Entonces, la aportación de la sentencia en esta parte, Ana Cristina, y es donde te pido que nos ayudes a entender, a mí me parece muy importante. No. Y que un poco lo decía Jazmín, pero para profundizar en ello. Porque incluso ahí hay una mención bien interesante. No es materia del programa, pero lo apunto también. Derecho administrativo sancionador electoral. También hay sanciones electorales. Y en este matiz que tú haces, Jazmín, de decir, bueno, no es lo mismo sancionar a un servidor público, a un particular, yo agrego, o a un partido político, o a un candidato o candidata a un puesto de representación popular, ¿verdad? Y la sentencia incluso agrega a los agentes económicos.
que Ciertamente. son otros elementos importantes. Ciertamente, sí. Un comentario, Ana Cristina, por favor, sobre esto. Sí, bueno, lo que se trata de hacer en la sentencia es justamente establecer cuáles son las diversas categorías en las que se puede imponer el derecho administrativo sancionador y que para el caso, con base en un criterio residual, estamos considerando que en este caso particular, la persona que ejercía la función notarial está ejerciendo funciones como delegadas por el Estado y eso le da la importancia para que la imposición de las sanciones y de estos principios se vayan modulando de acuerdo con los hechos que se presentaron aquí. Y incluso viene una parte, es que tenía aquí la sentencia, pero no encuentro cuál era el párrafo, en donde se establecen todas las categorías de estos sujetos conforme a los que se hace la distinción que mencionaba Jazmín, o sea, cuando se trata de los distintos sujetos a los que se vaya a sancionar. Y esto a mí me parece, lo traía yo a colación porque me parece extraordinariamente importante para ir construyendo, es el párrafo 90 de la sentencia, para ir construyendo un derecho administrativo sancionador, déjenme ponerlo así, mucho más sustantivo. Siento que hay muchas potestades punitivas en sentido amplio que el Estado mexicano ejerce cotidianamente, desde clausuras de establecimientos mercantiles hasta sanciones administrativas de inhabilitación, pasando por, si queremos, juicio político, etc. En fin, hay una amplia gama, pero siento que le falta densidad sustantiva al estudio de este tema en México. Y les pongo un ejemplo, seguramente lo conocen. En España hay un libro clásico de un gran administrativista que es Alejandro Nieto sobre Derecho Administrativo Sancionador, cuya primera edición, si mal no recuerdo, es de 1974. Todavía en plena dictadura y ya hablaban de esto. Y en México hay muy buenos textos, por cierto, alguno reciente incluso, pero en México sí traemos un rezago. Entonces, a mí me parece fundamental en este párrafo 90 y en las consecuencias que en los párrafos siguientes extrae la sentencia, que tengamos esta sustantividad. Jazmín, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece un tema sumamente relevante, porque tradicionalmente yo creo que la mayoría de las personas, y me incluyo antes de estudiar la carrera, pensamos que las únicas conductas sancionables en México son los delitos, ¿no? Solo lo que es un delito es sancionable. Y no, hay otro tipo de sanciones, ¿no? Hay sanciones civiles, o sea, hay sanciones de naturaleza civil, hay sanciones de naturaleza administrativa, como esta. Incluso en el tema de responsabilidades de los servidores públicos, ha tenido que haber como una extensa jurisprudencia por el cómo una sola conducta puede derivar en distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Si alguien como servidor o como persona servidora pública pide la ya famosa mordida, bueno, es que incurres en responsabilidad administrativa por la negligencia en tu cargo, ¿no? O por incumplir los deberes de eficacia, eficiencia, probidad, honradez en el servicio. Pero pues también hay un delito. Sí. Y hay que ver si eso le causa un daño o perjuicio al Estado, está la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en términos de responsabilidad, fuera de la materia penal, me parece que en el ámbito administrativo las personas en general están familiarizadas con un derecho punitivo o castigador para los servidores públicos, porque los servidores públicos ejercen un cargo público, pero se nos olvida, y aquí retomo lo que dice este párrafo 90, que dice, existen todas estas categorías, y la última dice, una categoría residual, o sea, donde no encuadran los servidores públicos, donde no encuadran los agentes estatales, por así decirlo, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad, y esto es importante, de interés público regulada administrativamente. Ahí estamos hablando del notariado. No le alcanza, o sea, al Estado no le alcanza para hacer todo, a la administración pública no le alcanza para ejercer todas las funciones. Hay funciones que se tienen que depositar en particulares. La primera, a lo mejor que a la gente le va a sonar más familiar, de un notario que ejerce en ayuda al Estado, ya te decía una al inicio, ¿no? En el caso de los testamentos, cuando alguien fallece y no hay testamento. Otra, quienes compran una casa, se tiene que pagar un impuesto que se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Quién retiene o quién guarda el dinero que se tiene que pagar por ese impuesto? El notario. El notario que te ayudó con la adquisición y que va a elevar a escritura pública la compraventa, tiene que retener ese impuesto.
En el caso de las pensiones, las Afores tienen que retener el impuesto que corresponde. Entonces, siempre hay particulares que auxilian a la administración pública porque a la administración pública no le alcanza. Y esas actividades son de interés público. No podríamos decir que el tema de pensiones no es de interés público. Yo creo que a cualquier persona que nos esté escuchando, que sea persona pensionada o futura a pensionarse, que yo le diga que eso no es de interés público, me va a decir, o sea, ¿de qué me hablas? Pues para empezar, los que estamos en esta mesa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O sea, claro. Entonces, no podríamos decir, claro que son cuestiones de interés público. En el tema de la adquisición de los bienes inmuebles, pues es que es un tema tributario. Son la captación de los recursos a través de los cuales el Estado va a cumplir sus obligaciones. Entonces, pues sí es importante tener en cuenta que no todos los sujetos sancionados por el derecho administrativo van a ser siempre personas servidoras públicas. Hay muchas personas, individuos, ciudadanos de a pie, o sea, la ciudadanía de a pie, que auxilia al Estado en el ejercicio de funciones que originariamente son del Estado, pero como no le alcanza, se apoya en ellos regulándolos. O sea, no es que desconozcan que lo que les tocaba hacer, es que hay una ley, hay una norma, un reglamento, hay algo que les dice cuál es su marco de actuación. En este caso se llama ley del notariado. Oye, y justamente empatando con esta reflexión de Jazmín Bonilla, Ana Cristina, la función notarial, fíjate, te lo quiero plantear así porque no estamos acostumbrados, o al menos yo no tenía mucha claridad respecto a que se sancionara a los notarios, como que el notariado es un ejercicio de funciones de auxilio, de interés público, sin duda alguna, pero como que un poco aparte de la mirada, digo, o los notarios no están tan expuestos mediáticamente, políticamente, a debates que sí corresponden a otros ámbitos del quehacer público, ¿no? También en eso creo que hay que aplaudir esta sentencia, ¿no? El hecho de echar un poquito de luz ahí en el notariado, yo no lo veo mal. Sí, definitivamente, y no porque estén, o más bien que no estén regulados o que no se rijan o que no se les pueda sancionar. O sea, realmente la función notarial, dada su relevancia, tiene muchos requisitos que le dan un alto valor a quienes lo ejercen. No es fácil llegar a ser notario. Hay estados en donde es más difícil que en otros. Entonces, el acceder a ese cargo creo que conlleva una responsabilidad muy grande, porque no solamente la gente pone en sus manos su patrimonio, su confianza, la resolución de algún procedimiento que no sea contencioso y muchas otras funciones que pueden desempeñar, como las que acaban de mencionar. Entonces, no es que estén excluidos de la aplicación del derecho, sino que realmente son muy pocas las ocasiones en las que se presenta la posibilidad de que el derecho que todos conocemos o el que ciudadanos de a pie, o sea, podemos hablar y podemos ver ejecutado, eso vaya a pasar. Y entonces lo que hace la sentencia de decir, bueno, muy bien, tú tienes una regulación para acceder al cargo, vamos a hacer lo que además no sean requisitos solo de acceso, sino de permanencia. Se reconoce que existe una colegiación en donde el propio Colegio de Notarios del Estado de México tiene sus propias reglas, pudo haber emitido una amonestación, pudo haber tratado de mediar en este asunto para no dejarlo sin sanción. Sin embargo, la imposición de una sanción desde una función jurisdiccional como es esta sentencia, como lo fue la del colegiado y la del ámbito administrativo en su momento, creo que sí mandan un mensaje no solo de la responsabilidad que se tiene en el ejercicio del cargo, sino de la conducción que se tiene que mantener para todos aquellos que ostentan estos cargos. No solamente es esfuérzate para llegar a tenerlo, no solamente es ejecuta tus funciones con base en estos principios, sino además conduce tu persona con la honorabilidad y respeto suficiente que permitan que todos los que vamos a acceder a tus servicios podamos tener la confianza de que estamos yendo con un profesional cuya calidad humana no se distorsiona solamente por estar fuera del ejercicio de la profesión. Qué buen recordatorio y qué bien lo dijiste. Jazmín, estamos terminando casi el programa, nos quedan 2 minutos. Quiero que, así como nos contaste al inicio, pues cómo arranca esto y cómo llega a la Corte, cuéntanos ahora el final. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la decisión a la cual arriba nuestro Tribunal Constitucional? Aquí son como varias conclusiones chiquitas que nos llevan como a un destino final. La primera es el deber de juzgar con perspectiva de género. Sí. No es aplicable exclusivamente cuando la víctima del procedimiento
lo entrecomillo porque a veces se le considera víctima técnicamente en términos de derechos humanos o no, o no es cuando el sujeto activo del procedimiento respectivo sea una mujer. Basta que el procedimiento respectivo esté relacionado con alguna cuestión que implique los puntos que dije. Una visión estereotípica, una situación de poder de una parte frente a la otra, que haya un desequilibrio de las partes, ¿no? Entonces, visibilizar todas estas conductas, que la norma no esté redactada en términos neutros. Entonces, basta que ocurran esas cuestiones para que tú tengas el deber de juzgar con perspectiva de género. Entonces, esa es la primera plana que se le corrige al tribunal colegiado. Entonces, aquí el procedimiento que dio origen fue por un conducto de violencia contra la mujer, aunque ella no fuera quien fuera sancionada por el procedimiento que ejerció el gobierno del Estado de México, tenías el deber de juzgar con perspectiva de género. Entonces, es una de las primeras grandes conclusiones que establece esta sentencia en torno al caso. El segundo es cierto que al derecho administrativo sancionador son aplicables los principios penales, como es el de tipicidad, pero con modulaciones. Y en este caso en particular, tú entras en esta categoría residual de personas o individuos que no son servidores públicos, pero que ejercen una actividad de interés público regulada administrativamente. Esa es como una segunda conclusión. La tercera, que es importante, se le dice al tribunal colegiado, hay una indebida interpretación de la norma. Tú te fuiste a la literalidad es que la conducta no fue en ejercicio de la función notarial. La Suprema Corte lo que le dice es que no se debe leer así la norma, porque la autoridad la relacionó con los requisitos para ser notario. Entonces lo que se dice es, para ejercer la función notarial, tú debes cumplir los requisitos, entre otros, de gozar de honorabilidad. Y ahorita Ana lo decía, no son requisitos para acceder al cargo, son requisitos de permanencia. Durante todo el tiempo que tú quieras permanecer en el cargo de notario público, debes cumplir esos requisitos, incluido el de gozar de buena reputación y ejercer el cargo con honorabilidad. Entonces la Corte le da una lectura distinta a la norma en esta modulación del principio de tipicidad. Y entonces, uniendo estas tres grandes conclusiones, lo que se dice es, tribunal colegiado, incurriste en una interpretación inexacta de cómo aplica el deber de juzgar con perspectiva de género, de cómo debe ser interpretada la norma. Te estoy diciendo que la norma se interpreta de esta manera y al final hay muchísimos otros argumentos que hace valer el notario, bueno, la persona que promovió el juicio de amparo directo, pero que ya no están relacionadas con un tema de constitucionalidad, sino con un tema de legalidad, que son en realidad un análisis de valoración probatoria para ver si efectivamente la conducta puede ser o no calificada como violencia de género, o para ver si hay algún tipo de excusa o como algún tipo de, este es un concepto del derecho penal, ¿no? Pero como excluyente de responsabilidad, si había algún tipo de conducta que permitiera que aun cuando se pudiera calificar como violencia de género, se le excluyera la responsabilidad. Y entonces se devuelve al tribunal colegiado para que haga la valoración probatoria que corresponda, pero acatando la interpretación que hizo ya la segunda sala sobre el deber de juzgar con perspectiva de género y cómo debe ser entendida la norma. Muy bien, pues ahí está. Jazmín Bonilla, Ana Cristina Pérez, gracias. Gracias a las dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted por hacer posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.